Bonito. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta de las clases? Profesor, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo honestamente solo quería recalcar algo nada más, entonces, respecto a lo que vimos de la selección sexual. Entonces, lo que tienen de mayor varianza los machos que las hembras es en el éxito reproductivo. Sí. Tiene mayor diferencia en el éxito reproductivo, porque va a haber machos que tengan un éxito reproductivo muy bueno y otros que sean mal, o cero. Incluso podrían haber machos que tengan un éxito reproductivo de cero. Y el índice que vimos es básicamente el éxito reproductivo sobre el éxito de, Ya, también. de apareamiento. Ok, gracias, solo quería aclarar eso. Vamos a hablar otra vez un poco sobre este tema de la selección sexual. Bueno, entonces el tema de hoy son, bueno, ¿alguien más? ¿Me dudas? Todo bien. Todo bien. El tema de hoy son estrategias evolutivamente estables. ¿Qué son estas estrategias? Son estrategias y que no van a permitir modificaciones. Vamos a tener un acervo de estas estrategias que van a dar respuesta a diferentes estímulos, ¿no? Es decir, tienen una estrategia para responder a un estímulo, una estrategia para otro estímulo y así. Y como dicen, es un nombre, son estables porque permanecen así, se mantiene la misma estrategia durante mucho tiempo, durante el paso del tiempo evolutivo. ¿Ok? Podemos decir que son estrategias sumamente eficientes. En algunos casos, para algunos estímulos, puede existir más de una sola estrategia y se van a mantener siempre y cuando las alternativas tengan una adecuación similar este, con respecto a la mejor alternativa o si reciben algún beneficio debido a la frecuencia, es decir, cuando son raras. Empecemos a entender cómo es que una estrategia evolutivamente estable. Y para ello, vamos a tomar una metáfora de la probabilidad, de la teoría de juegos, que se llama el dilema del prisionero. No sé si lo conozco. Y dice así, tenemos dos prisioneros que están esperando sentencia en la prisión. A ambos se les ofrece la oportunidad de delatar a su cómplice. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Si si el interrogado, al prisionero que está interrogado, delata a su compañero, entonces puede ocurrir que a lo mejor su compañero no lo delata a él, y en ese caso el acusado saldrá en libertad por colaborar. Lo dejan libre. Si él delata y su compañero no delata, él va libre y su compañero va a la cárcel. Pero si el compañero también lo delata, si ambos confiesan, entonces se les va a acusar a ambos y ambos van a acabar en la cárcel, pero van a tener una condena menor porque colaboraron. ¿Ok?
Si el interrogado decide no delatar al compañero, puede que su compañero sí lo delate. En ese caso, el interrogado va a la cárcel y el compañero sale libre, tal y como en el ejemplo anterior, ¿no? Como en el caso anterior. Finalmente, puede pasar que el prisionero que estamos interrogando no delate a su compañero y que su compañero tampoco lo delate. Ambos se mantienen firmes. En ese caso, como no hay pruebas, de todos modos van a la cárcel, pero con una condena mínima porque no hay pruebas del delito, ¿no? Las que se sospechan. Lo podemos ilustrar con la siguiente tabla de decisión. Vean, tenemos en la parte superior lo que hace el prisionero B, en la parte de la izquierda las opciones del prisionero A y las diferentes combinaciones con sus respectivos resultados. Díganme ustedes, si estuvieran en esta situación, en que están en el interrogatorio y se les pide delatar al compañero, al cómplice, ¿qué es lo que harían? Depende de si conocías bien al cómplice o no, porque pues si no lo conocías, si no tienes nada de confianza y crees que te va a delatar, pues lo delatas. Lo peor que puede pasar es que ambos tienen 5 años en comparación de 20, que es 4 veces más. Pero si confías en él, pues, y tú le tienes estima, ¿cierto? Porque también creo que tiene que ver eso, que no quieres que te termine en la cárcel por 20 años, pues no dices nada. Y si confías en él y no dice nada, pues solo tienen 1 año. ¿Ok? Así es. ¿Qué opinan los demás? Pues yo creo que en, en los casos en los que ambos coinciden en la misma acción, tanto que confiese como que guarden silencio, pues de alguna manera salen beneficiados. Este, entonces hay como pues tal cual, un beneficio en la coincidencia de ponerse de acuerdo o de generar una estrategia por parte de ambos para, pues para obtener algo, no sé, ya sea una reducción, literalmente una reducción en el tiempo de, pues, de encarcelamiento. Ok. Ingrid, creo que olvidé mencionar que para este problema, para este ejemplo, no tienen manera de comunicarse, no tienen forma de saber qué es lo que va a hacer el cómplice. Puede haber algo de confianza, como dice José, pero realmente no hay garantías. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Ya tenemos dos ideas. ¿Alguien más? Pues creería yo que si vas a cometer un crimen con alguien más, pues te vas a poner de acuerdo desde tiempo antes, ¿no? O sea, poniendo todas las probabilidades de qué pasaría si me atrapan, si no nos atrapan, y poniéndose de acuerdo desde antes desde antes de cometer el crimen para que no sea necesario comunicarse en ese momento y pues haya la confianza entre los dos. Ok, pero es un ejemplo imaginario, no estás haciendo trampa. ¿Quién habló, perdón? Denise. Denis. Ah, gracias, Denis. Sí, pero es un ejemplo imaginario. Entonces, vamos a obviar que tampoco podemos hacer eso. Tampoco podemos incluir eso en este sistema. Pues todo dependerá de si conocemos o no con antemano a nuestro compañero, ¿no? Eso sí lo voy a permitir, ok, pero está bien. O sea, no que podamos decir, oh, hay que hacer el plan, pero, o sea, si estoy haciendo, como dijo nuestra compañera, un robo con él, debería tener contexto de quién es o si yo lo, si yo lo contraté o él me contrató. Entonces, Ok. Y eso pasa en humanos. Bien. Pero, fríamente, viéndolo fríamente y si no hay garantías de nada, vamos a ver las opciones del prisionero A. Si confiesa, en el mejor de los casos,
se va libre, ¿no? Si toma la opción de confesar. En el mejor de los casos se va libre. En el peor de los casos, va a prisión por 5 años. Si toma la opción B de guardar silencio, en el mejor de los casos, se va 1 año a la cárcel. Y en el peor de los casos, se va 20. ¿Lo ven? O sea, fríamente hablando, pues conviene más el confesar. Exactamente. Cuando no tienes Fríamente, confianza en nada. Pues. fríamente hablando, conviene más el confesar. ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces, ante este dilema, la mejor estrategia que se puede hacer es confesar. Porque en el mejor de los casos es mejor que el mejor de los casos de guardar silencio, y el peor de los casos es mucho, mucho mejor que el peor de los casos que guardar silencio. ¿Ok? Si los comparamos así. Por tanto, es posible que alguien que conozca las reglas del juego, alguien que conozca las ganancias y lo que se puede perder, debería poder localizar esta estrategia y usarla siempre, ¿no? Y como siempre es la mejor estrategia, entonces decimos que es una estrategia evolutivamente estable. Y aunque este término se desarrolló primero en biología evolutiva, después se importó a la economía, donde se desarrolló mucho, junto con la teoría de juegos. Y si ustedes se dan cuenta, y van a seguir observando en las siguientes clases, después se volvieron a reimportar muchos términos desde la economía hacia la biología evolutiva. Hemos estado hablando de ganancias, de pérdidas, de un mercado. Creo que debieron haber visto con la profesora Marisol sobre el mercado biológico de las interacciones, ¿no? Y en este caso igual de estos dilemas y probabilidades. En la naturaleza podemos encontrar situaciones así. Ya voy. Ok, vean esta parvada de aves. Probablemente se encuentran huyendo de un depredador, formando un grupo. ¿Cuál es la mejor posición para estar dentro de la parvada? Lo siento. El centro. ¿Todos de acuerdo? No, dije lo siento. Dejé Ah, el lo siento. micrófono abierto. Ah, no te preocupes. Pues ya me adelanté entonces. El centro. Un individuo que se encuentra en el centro se encuentra protegido por todos los demás. Por tanto, recibe un beneficio en su adecuación por sobrevivencia. Sin embargo, todos los individuos van a buscar esa posición. Eso hace que el grupo se mantenga compacto y en movimiento constante. Porque al haber solo una estrategia ganadora posible, todos la van a buscar. Y si por accidente uno acaba en la orilla, inmediatamente va a intentar regresar hacia el centro. Consecuencia de eso, vemos todos estos movimientos caprichosos que hacen las parvadas de aves o los cardúmenes de los peces y cómo se mantienen compactitos. Y así hay muchas estrategias que son evolutivamente estables. ¿Tienen alguna pregunta con el concepto? ¿No? Volvamos por última vez a los juegos. Este es un juego que también tiene una sola estrategia evolutivamente estable. Es el juego del 3 en línea o del gato, como lo conocemos aquí en México. Donde los jugadores se alternan, voy a poner un símbolo de una cruz, un circulito, en cada una de las casillas por turnos, ¿no? Tratando de colocar tres figuras en línea.
Para demostrar que solo hay una estrategia ganadora, o bueno, solo una estrategia posible, ¿quién quiere jugar contra mí? Lisbeth. Para facilitar esto, voy a empezar yo primero con crucecita. Entonces yo juego en la casilla 1. ¿En dónde juegas, Lisbeth? En la 5. En la 5. Entonces yo juego en una posición que amenaza con poner 3 en línea. ¿Cuál juegas, Lisbeth? La 4. 4. Yo pongo ahora en 6. ¿Y tú? En el 8. En el 8. Yo voy a 2. Y ya nadie va a ganar. ¿Dónde juegas, En el Lisbeth? 3. En el 3. Y yo en el 9. Esa es la única estrategia posible. Y acaba en empate. Primer jugador en una esquina. Segundo jugador al centro. Primer jugador intentando poner 3 en línea. Y a partir de ahí todo es bloqueo, bloqueo, bloqueo. Y se llega a un equilibrio. Pruébenlo. Si toman una desviación, va a acabar bueno, puede llegar a un empate, pero también puede llegar a que uno de los dos gane, ¿no? Pero no hay mejor estrategia que esta. Podemos hacer esto de tarea y jugar un montón de veces gato. Gracias, Lisbeth. Sí, profe. ¿Sí lo ven, más o menos? ¿Ya se la sabían? Sí. Ahora, hay otros juegos que admiten más de una estrategia evolutivamente estable. Por ejemplo, el piedra, papel, tijeras. Aquí, ¿cuál es la mejor opción? ¿Escoger piedra, papel o tijera? Tal vez cuento un secreto aquí, pero hasta donde yo siento que con los que he jugado, la mayoría saca primero papel. Ok. Nada, ganan la buena piedra. Muy bien, tonativo, entendí la referencia. Pero ya en serio, ¿cuál es la mejor? Pues las tres son viables dependiendo de la situación que aleatoriamente les toque. Las tres son viables. Y si se juega repetidamente, podemos ver un patrón con el oponente y se pueden ir alternando la estrategia, ¿no? Dice, no, pues ya lleva 2 veces jugando piedra, pues ahora mejor pongo papel. A ver qué pasa, ¿no? Pues en biología también podemos tener más de una estrategia. Ya estuvimos hablando 2 veces de los isópodos y sus machos alfa, beta y gamma, así que ahora vamos a hablar de lagartijas. En estas lagartijas también tenemos 3 estrategias similares a las de los isópodos, que son evolutivamente estables. Cada uno se ven iguales las lagartijas, pero varía la coloración de la garganta y su estrategia conductual es distinta. Los machos de color naranja tienden a ser agresivos. Ellos van a competir agresivamente con otros machos, van a defender un territorio con sus hembras y pueden invadir los territorios de otros machos y aparearse con sus hembras. ¿Okay? Por tanto, esta estrategia le da un beneficio en su adecuación al conseguir una gran cantidad de apareamientos. Hasta vamos bien. Luego, tenemos el macho de garganta azul, que tiene una estrategia más defensiva. Este macho va a defender un territorio más pequeño, más fácil de defender, por lo tanto, pero va a tratar de impedir que entren otros machos al territorio. Con lo cual consigue también un beneficio en su adecuación, pues al estar garantizando que los descendientes son suyos.
¿Ok? Y finalmente tenemos al macho furtivo, que es el menos agresivo, y va a utilizar la estrategia de infiltrarse rápidamente en territorio ajeno, copular y salir corriendo. ¿Cuál de las tres creen que sea la mejor estrategia? Pues si existen las tres, debe ser porque pues las tres son igualmente viables, ¿no? Exactamente. Las tres son igualmente viables. Si no, no se mantendrían, ¿no? Iría contra la definición que dimos al principio. Hay un detalle, no todas son igual de viables con respecto a la otra. Por ejemplo, ¿cómo creen que sea la interacción de un macho agresivo contra el defensor? Puede haber la probabilidad de que gane el defensor o el agresivo, ¿no? Va a ganar el agresivo. ¿Por qué? Porque al ser agresivo le puede ganar a este defensor e invadir su territorio, que no va a abandonar el otro, ¿no? ¿Quién creen que gane entre el agresivo y el furtivo? El furtivo, ¿no? Porque, pues, si entendí bien, el furtivo no tiene un territorio. Entonces, él nada más entra, copula y se va. Exactamente. Entonces, aquí gana el furtivo. A ver cómo lo representamos. Acá, la flechita. Porque el agresivo está tan ocupado siendo agresivo y abandonando su territorio para invadir el de los otros, que deja a sus hembras sin vigilancia y se mete el furtivo. Y finalmente, ¿quién gana entre el furtivo y el defensor? El defensor, Exactamente. ¿Por qué? pues, por lo mismo de que como no es agresivo y se queda defendiendo a las hembras, pues no va a permitir que se acerque a ellas. Va a detectar cuando llegue el furtivo y como este es más chiquito, lo va a expulsar, ¿no? Entonces tenemos un equilibrio del tipo piedra, papel, tijeras, donde ninguno es completamente superior al otro, ¿no? Cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas. Sin embargo, puede fluctuar los porcentajes con que aparecen estos machos, estas estrategias en la población. Puede haber momentos en que la población de machos agresivos se dispare. ¿Y qué creen que es lo que va a pasar entonces? ¿También se dispararía la de los furtivos? Exactamente, se disparea a los furtivos. Y después, en el tiempo 2 disminuye agresivos y se dispara a la de furtivos. ¿Y entonces qué pasaría después? Pues aumentarían los defensores. Entonces, en el tiempo 3 aumentan los defensores y ya se estarían imaginando lo que pasa en el tiempo 4. Disminuyen los furtivos. Tiempo 4 disminuye el defensor y vuelve a aumentar agresivos. Porque los agresivos tienen una ventaja. Al haber tantos machos defensivos, los agresivos van a tener una ventaja, van a empezar a ganar adecuación y su número va a aumentar en la población. Y entonces, al haber tantos agresivos, los furtivos van a tener una ventaja, van a empezar a tener una ganancia en su adecuación y en poco tiempo su número aumenta en la población. Y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Entonces, ahora los defensivos son los que van a tener la ventaja. Entonces, tenemos un equilibrio dinámico. Están presentes las tres estrategias, no en el mismo porcentaje, pero se mantienen.
y son estables en un largo periodo de tiempo, más o menos lo que dura la especie, ¿no? Esta es una gráfica que es básicamente lo mismo que dibujé con las rayitas verdes, donde cada eje, cada línea representa el porcentaje en la población. ¿Ok? En términos generales hay un poquito menos de los furtivos, igual como pasaba en los isópodos, pero de todas maneras se mantienen estos ciclos poblacionales. ¿Queda alguna pregunta? No. Ahora, Todo bien. este tema de las estrategias evolutivamente estables no nos está respondiendo cómo surgen las estrategias, cómo es que aparecen. La pregunta que nos está respondiendo es cómo se mantienen las estrategias, cómo se mantienen las conductas a través del tiempo. ¿Ok? Ahora, anteriormente mencioné que puede haber un beneficio por la frecuencia. Bueno, ya lo vimos ahorita con las lagartijas. Pero tenemos este otro caso. En muchas aves, sobre todo en aves rapaces, tenemos que hay dos morfos, uno claro y uno oscuro. A pesar de la gran diferencia entre que literalmente uno es muy clarito y el otro es muy oscuro, ambos se mantienen en la población. Ninguno termina de dominar sobre el otro. ¿Por qué será? Estos vendrán, digamos, acompañados de otro conjunto de estrategias. O sea, por ejemplo, digo, me imagino que a lo mejor tiene que ver con la presa, tal vez. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, en el caso del clarito, pues a lo mejor se concentra en una presa, digo, porque supongo que ambos conviven en ambiente, o sea, sus distribuciones se mezclan, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo mejor uno se enfoca por un tipo de presa y el otro por la otra, y el plumaje o, bueno, el color les permite pasar más desapercibidos por una o por otra presa. Ok, podría ser, pero aún así, o sea, suena lógico, pero el ejemplo no está completo porque no me imagino qué tipo de presas se van a confundir dependiendo del color. O sea, que comería el claro, que comería el oscuro. Pues digo, en el caso del claro, podría ser pescador a lo mejor, ¿no? Porque como los tiburones que desde abajo se ven blancos, igual este se ve blanco, ¿no? Digo, es lo que se me ocurre. Ok, pero aplicaría también si comes animalitos terrestres, ¿no? Igual se ve clarito contra el cielo. Bueno, otra idea. Lisbeth, Bueno, yo no sé mucho de aves, pero a lo mejor tiene que ver con en qué momento cazan. ¿cómo que? No, ¿en qué momento cazan? Ok, Por ejemplo, si es en el día o en la noche. muy bien, ambos son diurnos, pero ok. Entonces vamos viendo que podría haber una diferencia conductual, dependiendo de las características morfológicas que tiene. Esa podría ser una.
La otra es que si junto con, con la hora del día, y podría ser el ambiente. Tal vez el de color claro prefiere cazar en zonas abiertas y el de color oscuro en zonas cerradas. Esta mezcla de estas dos ideas se llama la hipótesis del entorno de luz. No vamos a abundar en esa porque no es la que me interesa tratar. Pero sí es una hipótesis que existe y se ha probado y se ha rechazado muchas veces. Así que no sabemos. ¿Ok? La que me interesa es otra que a lo mejor le resulta ahorita tan obvia. Y no me acuerdo cómo se llama. Hipótesis del reconocimiento de las presas. Estaba un poquito cercana a la que comentaba su compañero. Imagina una población donde la mayoría de los individuos son de color claro. Entonces, sus presas están acostumbrados a relacionar la forma de la aguilita de color blanco con un peligro. ¿Ok? Si empiezan a aparecer individuos de color oscuro, en menor cantidad, serían raros y por tanto sus presas no los van a identificar inmediatamente como una amenaza. Con ello ganarían en adecuación, seguir más alimento y sobrevivencia, hasta convertirse en el morfo más común, disminuyendo el número de los individuos de color claro. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que estos son los raros, no los van a reconocer las presas, y entonces ahora ellos son los que van a ganar en adecuación y se vuelve a invertir los papeles. ¿Cómo ven? O sea, básicamente eso funciona ya que sus presas se acostumbran tanto a un fenotipo que luego no reconocen al otro. Y Ujú. es un ciclo así. Y esto también se ha demostrado muchas veces y otras tantas se ha rechazado. Así que no estamos seguros exactamente por qué hay este dimorfismo de coloración en rapaces, pero es una de las hipótesis que existen. Lo que sí, si lo combinamos con el ejemplo de las lagartijas, vemos que a veces la selección actúa dependiendo de la frecuencia con que aparecen alguna estrategia o algún carácter en la población. Eso se llama selección dependiente de la frecuencia. Vamos a anotarlo ahí abajo. Selección dependiente de la frecuencia. A veces las ganancias en la adecuación las tienen las estrategias raras, las estrategias innovadoras, se podría decir. Profesor, ¿Sí? lo mismo sucede en el ejemplo anterior de los lagartos, ¿De qué? de que es una selección dependiente de la frecuencia de cada uno. ¿En cuál, perdón? ¿En cuál ejemplo? En el anterior, que vimos de los 3 tipos de lagartos. Sí, claro. La selección dependiente de la frecuencia. Y esto me recuerda otro ejemplo que vimos en clase, a las polillas de Biston betularia. ¿Recuerdan? También se llegó a proponer que podrían tener un caso de selección dependiente de la frecuencia y que cuando apareció el morfo oscuro, por ahí de los 1800 y algo, pues aumentó su adecuación porque eran los raros y las aves no los reconocían como presas hasta que se convirtieron en los comunes y entonces empezaron a aumentar el número de blanquitos de las Biston betularias, las polillas claras. Pero como ya vimos, no es el caso. Esto sí se pudo rechazar y sabemos que en el ejemplo de Biston betularia, efectivamente tenemos un caso de adaptación al entorno. ¿Ok? Pero bueno, de que se propuso, se propuso.
¿Alguna duda? ¿Ya quedan claros? Son las estrategias evolutivamente estables. Sí, Sigamos. Dime. no, que ninguna duda. Ah, no, ninguna duda. Ok. Entonces, sigamos explorando un poquito las interacciones. Ya hablamos de las interacciones entre especies, ya hablamos de las interacciones entre sexos. Ahora vamos a hablar de las interacciones directamente entre individuos, ¿no? En estas interacciones, hay siempre un costo-beneficio, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, aquí vamos a tener cuando un individuo realiza una acción, va a ser el emisor de una acción. Podría tener cierto efecto en el receptor de esa acción, de esa conducta. ¿Ok? Entonces, si el actor de la conducta, el emisor, obtiene un beneficio y el receptor de la conducta también obtiene un beneficio, tenemos una relación claramente mutualista. ¿Ok? Cuando el emisor obtiene un beneficio y el receptor obtiene un daño, entonces se trata de una conducta o de una interacción egoísta. Cuando el emisor de la conducta recibe un daño favoreciendo un beneficio en otro individuo, se trata de una relación, de una conducta altruista. Se va a beneficiar a otro a pesar de que me estoy dañando yo mismo. Finalmente, cuando se dañan ambos, estaremos hablando de una conducta maligna. La jerga moderna, en el lenguaje moderno tenemos otro término para este tipo de relaciones, una relación tóxica, ¿no? Donde ambos se terminan dañando. Pero bueno. Si las agrupamos, las relaciones mutualista y altruista, podríamos ponerlas con el nombre de cooperación. En ambos casos están cooperando con los individuos. En las otras dos estaríamos hablando de que hay un conflicto. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? No por el momento. Aunque creo que los mismos nombres se entiende perfectamente bien a qué hacen referencia, mutualista, altruista, egoísta y maligna. Sí sugiero que copien el cuadrito. Así que se los dejo un minutito, 1 o 2 minutitos. ¿Vale? Lo que vamos a ver a continuación son más ejemplos de conductas de cooperación y de conflicto y entender cómo se mantienen a largo plazo estas conductas, mutualistas, egoístas y altruistas. La maligna no se mantiene, obviamente. La más interesante de todas, porque es bastante contraintuitiva, es la conducta altruista. ¿Por qué habría de mantenerse a largo plazo? ¿Por qué habría de ser una conducta evolutivamente estable? Algo que va a dañar mi adecuación y favorece la del otro. No se me adelante. Vamos por, vamos en orden y ahorita lo discutimos. Ya les planteé la pregunta y lo pueden ir pensando. En fin. ¿Puedo cambiar la diapositiva?
Vamos a empezar por lo básico. Tenemos aquí un ejemplo. Hay algunas aves que se llaman chipes, porque hacen chip, 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 y andan en parvaditas, se alimentan de insectos. Siempre están en una parvada, en un grupo. ¿Okay? Mientras están concentrados en alimentarse, hay un individuo que mantiene la vigilancia. Es el encargado de avisar de que por si se detecta algún depredador, ¿no? En su caso, se da una señal de alarma. Ya hablamos la clase pasada sobre los llamados de las aves, un tono agudo y corto, y todos se ponen en alerta, o escapan. Lo que obviamente beneficia al grupo entero. Sin embargo, va a haber individuos dentro del grupo que van a evitar tomar el rol del vigilante. Si lo pensamos bien, es una conducta bastante ventajosa, porque va a obtener todos los beneficios de permanecer en el grupo sin poner nada de costo, sin gastar ningún costo de perder tiempo vigilando mientras los demás están comiendo. ¿Ok? Este tipo de conductas que se aprovechan de otras, que debería ser una cooperación, las llamamos engaño. Entonces, el individuo que no coopera, el individuo que solo se está aprovechando de toda la demás relación, está engañando. Es un tramposo. En puros términos importados. En términos biológicos, si esta conducta está determinada por sus genes, cuando se reproduzca, esos genes van a pasar a la siguiente generación, sus descendientes van a ser tramposos y se van a ver beneficiados. Entonces, si la selección natural tiende a favorecer a estos individuos egoístas, entonces, ¿de dónde surgió la conducta de trabajar todos juntos en el grupo? ¿Cómo se puede mantener evolutivamente estable la cooperación si continuamente surgen estos individuos egoístas, tramposos, que engañan? ¿Qué piensan ustedes? Pues forzosamente sabemos que para que pueda existir el tramposo necesita haber alguien a quien le pueda hacer trampa. Y si todos son tramposos, pues ¿a quién le van a hacer trampa? Okay. Pero, recuerda lo que decía hace ratito. Estas preguntas de las estrategias evolutivamente estables buscan entender el mantenimiento. Vamos a suponer que evoluciona la cooperación por cualquier mecanismo que no conocemos. Y si surgen mutaciones que permiten la conducta egoísta, ¿cómo explicamos que se mantenga la cooperación? Porque evidentemente existen estas parvadas y siguen existiendo estas parvadas de aves a pesar de que hay individuos tramposos. ¿Cómo se mantiene la cooperación? Sí, dice, si se acaban a quien hacerle trampa, pues sí, y cada quien vive egoísta y separado del grupo. Y así deberían estar entonces, ¿no? Pero no, nos vemos en grupos. Cuando yo salgo a campo, veo que los chipes están en grupos. Bueno, cuando cualquiera de nosotros sale a campo, vemos que están en grupos. Por cierto, no hay que salir a campo para verlos. Ahorita en temporada migratoria están aquí en la ciudad. O sea, puedo suponer que va a disminuir la frecuencia eventualmente de los que hacen trampa debido a que pues si no cooperan y probablemente usted mencionó que la conducta evolutiva puede evolucionar más rápido que los fenotipos, ¿cierto? Ajá. Probablemente
probablemente esa conducta evolucione antes de que ellos obtengan características que les permitan adaptarse a su nueva forma tramposa, y por ende, pues no importa si cambiaron su comportamiento, tienen la misma anatomía que antes y los vuelve vulnerables si no trabajan en equipo. Sé que los que fueron egoístas terminan generalmente muriendo y eventualmente siguen aumentando la frecuencia de los que cooperan. Una buena idea. Un pequeño detalle, aunque está todo bien en general, sentí por la forma en que lo estás planteando que dices que pueden elegir cómo comportarse. No, eso no me refiero, sino que los que no se comportaron de tal forma pues murieron. Pero solo van a morir cuando lleguen al límite de lo que tolera el grupo. Sí. Y entonces no solo mueren ellos. También van a morir algunos que sean cooperativos. Probablemente la población entera desaparezca. Esa es una hipótesis, la selección de las poblaciones. Si tenemos una población donde aumenta el número de individuos egoístas, la población entera puede llegar a colapsar por los daños, por el daño que están haciendo estos individuos, ¿no? Y existe esta hipótesis y se ha demostrado en algunos casos, pero tiene algunos problemas. Es cierto, la conducta evoluciona muy rápido, pero las poblaciones no crecen tan rápido, ¿no? Entonces, si esta fuera la respuesta, lo que yo vería sería que hay en algunos sitios poblaciones donde están los individuos cooperando y en otros sitios tal vez hay huecos porque la población desarrolló demasiados individuos egoístas, perdón, y desapareció. Y eso está ocurriendo continuamente. Pero no, en general vemos toda el área de distribución de la especie continua, ¿no? Mientras esté el hábitat, ahí va a estar la especie. Entonces, una forma tendría que ser que las poblaciones se mueren muy rápido, colapsan muy rápido, e inmediatamente el lugar se vuelve a poblar con individuos cooperativos. Bueno, profesor, solo se me ocurren otras dos opciones. La segunda es que no todo el tiempo sean egoístas. Esa podría tal vez ser otra. Tal vez que sí lo sean cuando quieren comer, u otras veces cuando no, pero es por toda aleatoriedad. Ok. Sí, ahí sí sería una decisión propia del individuo, pero muchos comportamientos son de forma innata, ¿no? Y en general, si hacen eso, entonces ya no son egoístas, ya son cooperativos. Es solo una idea que tal vez haya un punto. Tendríamos un caso como el de la parvadita de aves en los que todos quieren estar al centro, ¿no? Por turnos les va tocando. Bueno, en realidad es otra idea, pero bueno. O sea, es que no quiero humanizar mucho a las aves, pero tal vez, y solo digo tal vez, aunque no sea elección, o bueno, una tal vez puedas llegar a ser elección, o dos, simplemente es aleatorio, pero como cuando alguien dice, oh, ¿por qué hiciste eso tan estúpido? No, solo lo hice, solo se me fue. ¿Sí me explico? Tal vez eso también puedo ser. Esas dos opciones, aunque son muy poco factibles, es lo que se me ocurre. Ok, sí es válida. No lo había considerado para las diapositivas, pero sí podría ser. De hecho, es una extensión del dilema del prisionero. El dilema del prisionero solo tiene una solución cuando se juega una vez. Si se juega muchas veces, sí, los prisioneros, si se repite ese experimento con la misma pareja de personas, bueno, es un experimento mental. Entonces empezamos a tomar otras decisiones. Ahí es cuando puedes aprender a confiar o puedes tomar otras alternativas, ¿no? Y una de las estrategias que también funciona bien es la del ojo por ojo. Empiezas cooperando. Y si te traicionan, en la siguiente ronda traicionas, ¿no? Pues algo así podría ocurrir con este ejemplo de las aves, ¿no? Sí, eso podría ser tal vez, solo igual son opciones.
ajustan su comportamiento dependiendo de la respuesta de los otros, para ponerlo en términos más concretos. ¿Vale? Ok, esa me gusta. Pero tenemos otras hipótesis también. ¿Alguien más, por cierto? Tenemos la hipótesis de la reciprocidad. Ah, pues básicamente es lo mismo. Un individuo coopera con otros y tiene una alta probabilidad de volver a interactuar con él. Entonces apenas quedó bien que dijera justo lo de la extensión del dilema del prisionero. Si la interacción se va a estar repitiendo muchas veces, entonces podemos empezar a tener esta opción de confiar en el compañero, ¿no? De hecho, en el caso de las aves, como siempre está ahí el individuo egoísta, puede perder la confianza del resto del grupo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver a la reciprocidad en los murciélagos. Esta foto me gusta, como que me da miedo y me gusta al mismo tiempo. ¿Saben qué tipo de murciélago es? Murciélago vampiro, ¿no? Son los vampiros, Desmodus rotundus. Al igual que con los colibríes y otros individuos que tienen una dieta muy energética, requieren estar consumiendo gran cantidad de sangre todos los días. Si una noche salen a volar, gastando energía obviamente, y no consiguen alimentarse, tienen altas probabilidades de no sobrevivir el día. ¿Ok? Cuando llega un individuo a la colonia, ya cuando está amaneciendo a refugiarse y no consiguió comer, sus compañeros le pueden regurgitar, le pueden dar un poquito de comida para que sobreviva el día. ¿Por qué? Porque si tenemos un gen que contribuya a que exista esta conducta y se esparce por toda la población, entonces el día que a mí me toque salir y no conseguir la comida, va a haber otro compañero que me comparte, que coopere, ¿no? Hay una relación recíproca. ¿Queda claro? Sí, Y se mantiene la cooperación en el grupo. La otra es la que ya les estaba empezando a adelantar también. Puede ser que en la población desarrolle mecanismos para detectar a los individuos oportunistas, a los tramposos, y los elimine. Y aquí podemos volver a hablar del cáncer. Finalmente, los seres multicelulares somos una población de células que están interactuando, ¿no? Y como ya habíamos mencionado anteriormente, pueden surgir individuos tramposos que se aprovechan de esa cooperación de una forma egoísta. Puras palabras así, puros términos, ¿no? Bueno, pero pues lo que quiero decir es que células que, que se saltan la apoptosis, que entran en un ciclo de pura reproducción, obviamente tienen una gran ventaja en su adecuación y su número va a aumentar. Se van a ver favorecidos. Entonces, la población, o sea, es el individuo multicelular, tiene mecanismos que detectan a estos miembros de la población que son egoístas y los eliminan antes de que causen un daño. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Luego tenemos el altruismo de los padres. Sería hipótesis 4. Sí. ¿Por qué existe la cooperación en términos generales? Los
Los padres que van a aportar recursos en la crianza de su descendencia aumentan su adecuación. Creo que esto es bastante obvio, ¿no? Esto no requiere muchas explicaciones. Si un padre cuida a su descendencia, aumenta la sobrevivencia de sus descendientes y en el futuro, sus descendientes van a cuidar a los nietos del primer padre, con lo que la adecuación del primer padre pues, aumenta muchísimo. O sea, hay un beneficio absolutamente directo en su adecuación. Esto nada más es un paso para la que sigue, que es una de las más interesantes. La selección por parentesco. Los individuos que cooperan con otros de su misma familia aumentan su adecuación de forma indirecta. Vamos a ver este ejemplo otra vez con avecitas. Son unas aves africanas que forman nidos coloniales. Entonces aquí en esta, vean, es un árbol completamente cubierto por un gigantesco nido. No es uno en realidad, son un montón de nidos que se encuentran pegados. Y si ustedes ven los huecos, estamos viendo las entradas de cada uno de esos nidos, como si fuera un edificio de departamentos. En cada nido tenemos una pareja que está depositando sus huevos y tienen sus pollitos. Lo interesante de esta especie es que los pollitos que eclosionan y que van creciendo ayudan con el cuidado de los hermanos. Es una conducta altruista porque están teniendo un costo en el que están gastando energía propia para cuidar a un individuo que no son sus descendientes, que no está impactando su adecuación de forma directa. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué cuidan a los hermanos? Porque eventualmente ellos también pueden, digo, supongo que se van a quedar en el complejo de nidos, ¿no? Entonces, eventualmente ellos también podrían cuidar a los hijos de, bueno, no sé si a sus hijos, pero, o algo así, ¿no? No. No, porque cuando crezca el pollito y se reproduzca y tenga sus propios pollitos, sus hermanos, que serían los tíos de los nuevos pollos, no los van a cuidar. Van a cuidarlos la primera generación. Podría ser simplemente porque ayuda a mantener vivo a esos más jóvenes y que tengan menor probabilidad, pues, de morir. Sí, pero el beneficio en la adecuación no lo está recibiendo el individuo que está cuidando, lo están recibiendo sus padres. Entonces, ¿por qué están invirtiendo energía en aumentar la adecuación de los padres? Me regreso un segundito. Estamos en este caso. Yo como pollito hermano, estoy gastando mi energía, tengo un costo para que mis padres mejoren su adecuación. ¿Sí? Y no es porque ay, te quiero hermanito. No vamos a humanizar sus conductas. Tiene que haber una razón. ¿Podría ser para una futura reproducción? O sea, donde podrían estar reproduciéndose, pues, tal vez no entre ellos de manera tan directa, pero sí que los descendientes vayan teniendo como que más chances de reproducirse. No, es similar a lo que ya me habías dicho. ¿No conocían este caso? De entrada, si nos vamos a las redes sociales, vamos a ver que está plagada de historias motivacionales con animalitos. Ay, que el perrito, que la leona ya ayudó a cuidar al perrito, o cosas así, ¿no? Y aunque la mayoría de esos son malas interpretaciones de
de conductas, sí existen casos de altruismo, donde efectivamente un individuo ayuda a otro con un coste para sí mismo. Entonces, déjenme ejemplificar. Tenemos dos padres pollitos que tienen una serie de descendientes. Como todos comparten mismos padres, son hermanos de sangre. ¿Ok? Y este amiguito de aquí, para simplificar las cosas, ahorita solo él ahorita es el altruista. Él va a ayudar a criar al hermano, gastando su propia energía, pero eso no impacta en su adecuación. Cuando ambos crezcan, cada quien tendrá sus propios descendientes, pero el altruista no ganó nada. No aumentó su fecundidad, no aumentó su supervivencia. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados? Los padres. Al aumentar la sobrevivencia de sus hijos y el número de descendientes que pueden tener. ¿Por qué? Es más, vamos a quitarle descendientes al individuo altruista. Les voy a dar una pista. ¿Qué pasa si tratamos de entender esta conducta en términos de los genes y alelos que la provocan? No es altruista porque quiere. Tiene alelos que provocan esta conducta. Disminuye así, entonces. Profe, ¿Sí? profe, ¿Sí? disculpe, no entiendo muy bien su pregunta, pero, o sea, puede ser que sea una cuestión de instinto nada más por la que está ayudando al otro animalito. Ah, claro. Es una cuestión de instinto, Estela. Pero ¿por qué evoluciona? ¿Por qué se mantiene? Mencionándolo en función del material genético que está comentando, podría ser porque eventualmente ese altruismo ayuda a preservar la línea genética de sus padres, porque al final del día no dejan de ser hermanos, ¿no? Más o menos ya casi lo tienes. Puede O sea, ser, perdón. perdón, Octavio, nada más iba a preguntar si podría ser por cuestión hormonal. ¿Por cuestión qué? Perdón, por cuestión hormonal. He visto algunos animales que luego entran en celo y adoptan algún otro animal de otra especie, pero al parecer es nada más por esa cuestión de que tiene la necesidad de reproducirse y si no se da el encuentro, como que sucede eso. Bueno, es que yo lo vi con una mascota y Ok, sí. pasó algo así. Sí, pero en realidad esa conducta tampoco se va a favorecer, ¿no? Porque no está mejorando su adecuación. Sí, es más como una construcción en el caso que estás planteando. Pero aquí no. Aquí tenemos que no son casos aislados, porque lo que tú me planteas es un caso aislado que llega a ocurrir por pérdida de crías normalmente, ¿no? Pierdo la cría y termino adoptando a otro. No, esto es algo que ocurre en toda la colonia. Los hermanos en general están cooperando. Entonces, uno pensaría que si el altruista está teniendo un costo en su adecuación sin sacar ningún beneficio de aquí, entonces la selección natural debería eliminar
estos genes y no debería haber estas conductas. Pero una vez más, eso no es lo que observamos en campo. Lo que observamos es que en estos individuos coloniales hay altruismo. Los hermanos cooperan a cuidarlos. Cooperan con la crianza de los hermanos. ¿Se me escucha? No, ya se te escucha, sí. Podría ser tal vez un gen, un alelo que está en su estado heteróxico no de, digamos, no cause ser altruista, pero de ser, digamos, homózigo recesivo, genera altruismo de, digamos, 1 de cada 4 hijos. Y aunque se pierda este altruista, se mantiene aún el alelo recesivo en forma heteróxica en los otros 2 hijos, ¿no? Muy bien. Me encanta esa respuesta. Estamos aplicando los temas que hemos visto en la clase, pero no es 1 de 4 hijos. Son todos o la mayoría. O sea, ah, Tendrá que ver para evitar la competencia. Ay, pero hay competencia entre hermanos. Eso lo vamos a ver más adelantito. Hoy mismo más adelante. Bueno, Bueno, ya. pero digo, sí sé que hay competencia entre hermanos, pero justamente este tipo en particular de ave, pues parece que es lo opuesto, ¿no? O sea, no es que el hermano más apto, por decirlo de alguna manera, sea, se esté llevando todo, sino al contrario, le está ayudando a sus padres a que su hermano pues llegue a estado adulto, ¿no? ¿Y eso qué beneficia al altruista? Pues reitero, indirectamente está pues aportando, o sea, está asegurando que su bagaje genético bueno, sea más probable que llegue a reproducirse, porque al final del día no deja de ser los mismos, bueno, no los mismos exactamente, pero digamos, es la misma línea genética. Ok, es eso. Ya me lo habías estado empezando a plantear, pero creo que ahora quedó más claro. Al ser descendientes de los mismos padres, comparten el 50% de los genes. Al favorecer la adecuación del hermano, los genes, no el individuo, los genes que presentan van a aumentar su frecuencia en la población. Va a recibir un beneficio indirecto en la adecuación. ¿Ok? Como comparten material genético, si beneficia al hermano, entonces genes compartidos aumentan su frecuencia en la población y por tanto lo vamos a ver pues, cada vez mayor. Más sí. individuos que se comportan de esta manera. Entre comillas está sacrificando, pero aún así hay bases de los genes de los padres, que eso es lo que importa, ¿no? Que son los propios en realidad. Pero para que esto funcione, los beneficios indirectos que está obteniendo en la adecuación deben ser mayores a los costos. ¿Ok? Entonces, para eso también tenemos ahora una, bueno, no esta ecuación, esta vez una desigualdad, la desigualdad de Hamilton, donde nos indica que para que exista el altruismo, los beneficios indicados con la letra B tienen que ser más grandes que los costos indicados con la letra C. Un pequeño factor aquí de ponderación, la R, que es una medida del parentesco entre los interactuantes. Y es un valor que va de 0 a 1, donde 0 significa que no tienen ninguna relación, no comparten genes, y 1, que comparten todos los genes. O sea, son el mismo individuo o son gemelos. ¿Vale? Y bueno, esto obviamente fue impactante cuando se propuso una manera en la que podía evolucionar y mantenerse la conducta altruista en animales. No, una pregunta. ¿Sí? He visto
en YouTube videos de animales, por ejemplo, no sé, un jaguar, me acuerdo que ayudaba a un monito, a un bebé monito. ¿Eso cómo se podría explicar desde un punto de vista así evolutivo como estamos viendo? Que se lo va a almorzar más tarde. Ah, bueno, Depende un poquito de la situación. La cooperación entre individuos no relacionados es un poquito más rara. También tendríamos que esperar que haya un mutuo beneficio. El jaguar tendría que estar obteniendo algo de ahí para que sea un comportamiento que sea evolutivamente estable. Caso contrario, es algo que es un evento aislado. vale. ¿Ok? Sí. Sí, no se me ocurre en este instante, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio para el jaguar? Bueno, ¿le puedo cambiar? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Entonces tenemos esta idea de este concepto de la selección por parentesco, la desigualdad de Hamilton. Vean, aquí tenemos un ejemplo. Si lo tenemos desde el punto de vista de cualquiera de los padres en un organismo diploide, comparten el 50% de sus genes con cualquiera de los hijos, y a su vez los hijos comparten el 50% de sus genes con los hermanos. Esto es R. R es igual a 0.5. Considerando este valor de R y la ecuación de Hamilton, entonces, ¿qué va a pasar a la ecuación cuando un individuo está ayudando a un hermano? Sustituimos 0.5 por los beneficios. Y si el resultado de esto es mayor a los costos, entonces la conducta se mantiene. Es evolutivamente estable. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se ayuda a un individuo que no está emparentado? Tal vez lo ayudes y le da algún beneficio como un recurso. ¿Podría qué? Darle un beneficio como un recurso. Como recurso, pero en términos de adecuación. Aquí estamos hablando en términos de adecuación. Beneficios en la adecuación. O sea, No, pues si no está emparentado sería cero, ¿no? O sea, el valor de R sería de cero. El valor de R es 0, y entonces, Pues por lo tanto, digo, asumiendo que el costo, bueno, obviamente el costo tendría un valor positivo, entonces sería menor que el costo, ¿no? sería no se cero. van a mantener. Ajá, exacto. ¿Lo vieron los demás? ¿Sí lo captan? Como 0 por beneficio, sin importar cuánto valga el beneficio, es 0, siempre va a ser menor al costo, sin importar cuánto valga el costo. ¿Ok? Por eso es lo que decía ahorita de la interacción del jaguar y el monito. Hay otros mecanismos, no va a ser este. Entonces, según esta hipótesis, según esta idea, no se va a favorecer en individuos que no están relacionados, solo en parientes. ¿Y qué pasa cuando se ayuda a uno mismo? ¿Cuánto vale R? Pues va a ser el valor máximo porque va a valer 1. El máximo beneficio en la adecuación no lo tenemos cooperando con los miembros de la familia. Lo tenemos sobre uno mismo. ¿Queda claro? Entonces, por ponerlo en orden, el valor máximo en la adecuación, el máximo beneficio se obtiene al trabajar de forma egoísta. El
siguiente valor máximo es al ayudar con descendientes o hermanos. Y si nos vamos de ahí hacia otros parientes más lejanos, va disminuyendo poquito de poco a poco, va disminuyendo el beneficio. Hasta el momento en que llegamos a otro individuo con el que no se tiene una relación directa, entonces el beneficio es de 0 y esa relación no se va a mantener. Esa conducta de ayudar a otro que no tiene ningún parentesco. ¿Tienen alguna duda? Todo bien. Muy bien. Y luego nos preguntamos por qué los políticos ponen a sus familiares en puestos de importancia. Luego, vamos a verlo con un pequeño ejemplo. A ver cómo sale. Tenemos este caso donde tenemos que en los guajolotes silvestres el cortejo lo hacen en parejas de hermanos, son hermanos, donde tenemos un macho que es dominante y es el que efectivamente se va a parear con la hembra, y un macho que es el subordinado, que no se va a parear con la hembra, pero igual le ayuda al hermano dominante. ¿Ok? Pues primero, la relación de parentesco entre ambos es de 0.42. No es de 0.5 porque hay casos de infidelidad en las aves y no hay garantía de que realmente sean hermanos consanguíneos, aunque es cercana a 0.5. ¿Ok? Primer punto aclarado. Sí, Aunque no son hermanos, no es de 0.5 por aquello de las infidelidades. Luego, cuando uno de estos machos hace el cortejo solo, va a tener en promedio una adecuación de 0.9, casi llegando a un descendiente, ¿no? Solo 0.9. En cambio, cuando un individuo trabaja en equipo, el beneficio se va hasta 7. 7 posibles descendientes. La adecuación sube hasta 7. ¿Ok? Pero esta adecuación la va a tener el macho dominante. ¿Qué pasa con el macho subordinado? ¿De cuánto es su adecuación? La ecuación directa es 0. Su adecuación directa es de 0. No se reproduce, no tiene hijos, entonces 0. ¿Cuál es el costo para el macho subordinado de participar en esta relación? El costo es que tal vez si estuviera solito, y tal vez no porque es subordinado, a lo mucho obtendría una adecuación de 0.9. Y ya nada más queda hacer las multiplicaciones. Bueno, para empezar el beneficio hay que restarle también el costo que tiene de participar de esta manera. Pues el beneficio del macho dominante es de 6.1. Y entonces, aquí está la parte que nos interesa. El beneficio multiplicado por el grado de parentesco es de 2.6. Se movió. Este 2.6 es el beneficio indirecto que va a obtener el macho subordinado por participar en esta relación, por participar en esta conducta. Y la pregunta es, ¿2.6 es mayor que 0.9? ¿Que el costo? Obviamente sí. Y la conducta es estable. Se mantiene. Profesor. ¿Sí? De hecho, ¿no sería 6.3? No, es 7 menos 0.9, entonces... Pero lo multipliqué 7 por 0.9.
No, es menos. Se le está restando este pedacito de los costos. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que es la, ¿qué? Pues sí que sí se mantiene la conducta, ¿no? Y aquí ya si le restamos el costo a esta adecuación indirecta que tiene el macho subordinado, le restamos el costo de participar en la relación, al final obtiene una adecuación neta de 0.7, de 1.7. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Tienen dudas? Más o menos. Queda claro. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo tenemos mucho lo que les decía al principio? Muchos términos que parecen sacados de, bueno, no parecen, son sacados de la economía. ¿No? Y estos valores, por ejemplo, el del costo y del beneficio, digo, lo del parentesco también, pero principio, bueno, la R, ¿no? Pero esos, o sea, ¿cómo los determinan, cómo los sacan? Se tiene que medir. Realizas varias cruzas, bueno, y observas el número de descendientes. O sea, ese fitness, esa adecuación son 7 pollitos que tuvo el dominante. Si tienes muestras, si tienes varias repeticiones, varias parejas, te sacas una adecuación promedio de los machos dominantes. Y ya nos dan números decimales, ya no son 7 pollos, ya son en promedio 7.3 o algo así. Profesor, Se determinan experimentalmente. Ok. para sacar el fitness indirecto, entonces siempre es R por B. Sí. Sí, su adecuación indirecta es esa, R por B. Es lo que tenemos en la desigualdad de Hamilton. Para que se mantenga la adecuación indirecta tiene que ser mayor al costo. Si fuera menor al costo de trabajar solito, entonces no sería una conducta evolutivamente estable. No esperemos verla. Ahora lo que me preguntaban, ¿cómo se mantienen estrategias de cooperación cuando los individuos no están emparentados y considerando que son individuos de la misma especie? Al menos hay dos hipótesis. Primera, beneficio mutuo. Volvemos al ejemplo de los cardúmenes y de las parvadas de aves. La conducta de formar un grupo, de viajar en grupo, es beneficiosa para todos, independientemente de su parentesco. ¿Ok? Y es una conducta distinta a la de tratar de meterse al centro del grupo. Esa es otra cosa. Esa va por aparte. Pero si todos los individuos tienen esta carga genética que desarrolla la conducta de formar grupos, pues todos se ven beneficiados porque se reduce en general la depredación con respecto a aquellos individuos que no tienen esta conducta. ¿Queda claro? Quiero pensar Sí, que es sencillita esa. La siguiente es la de las recompensas. Esta puede llegar a ocurrir también de forma interespecífica. Cooperan individuos que no se encuentran emparentados porque obtienen una recompensa de esa relación. Un buen ejemplo en la interespecífica, la polinización. Los polinizadores cooperan con la planta porque obtienen una recompensa en forma de néctar o polen. En este caso es una especie, a través de aves. Disculpen, estoy pensando en ejemplos y digo, ay, en tal ave, en tal otra. Donde los machos cooperan en un ritual de cortejo, en esta danza que estamos viendo. De estos 3 machos que están participando en el ritual,
solo uno de ellos se va a aparear de la hembra, con la hembra. Y necesita la ayuda de los demás para el baile, ¿no? Entonces, si los otros no se van a aparear con las hembras y no hay una relación de parentesco entre ellos, entonces, ¿por qué cooperan? La razón es que aquí habrá una recompensa, porque si por alguna razón muere el macho dominante, entonces el siguiente en la jerarquía va a ocupar su lugar y va a poder aparearse con las hembras. Entonces la conducta se mantiene, aunque la recompensa no sea inmediata. Porque al final de cuentas, aunque le tome varios años esperar a que se muera el dominante, eventualmente se va a aparear con las hembras, se reproduce, y los genes que propician esta conducta pasan hasta la siguiente generación y la conducta se mantiene. ¿Queda claro? Sí, Creo que ya vamos terminando. Vamos a terminar lo poquito que falta de la presentación y hoy salimos temprano, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Sí, pues sí, todos contentos. Bueno, eso fue la cooperación. Ya vimos mutualista cuando hay mutuo beneficio, cuando hay recompensas, cuando todos se ven beneficiados. Ya vimos la altruista, que era una de las más enigmáticas. Costó tiempo dar una explicación evolutiva a las conductas altruistas. Y ahora vamos a ver los casos de conflicto, ¿no? Ya habíamos adelantado un poquito de esto cuando veíamos reproducción sexual, ¿no? Vamos a ver particularmente cómo ocurre el conflicto dentro de las familias, dentro de la especie, no tanto en la relación interespecífica. Me encantó esta frase, no sé de quién sea exactamente. Algunas interacciones dentro de las familias son el epítome de la cooperación. Qué bonito ver cómo cooperan. Ya vimos el ejemplo de los tejedores altruistas, pero también tenemos formas muy extremas de conflicto, las formas más extremas de conflicto imaginables. Los que ya vimos, conflicto macho contra hembra, conflicto entre sexos. Recordemos que que debido a la diferente coste de inversión en los gametos de las hembras y los machos, cada uno lleva diferentes estrategias que llegan a estar en conflicto, ¿no? Sobre todo cuando la selección sexual es muy intensa. Y ya dimos muchos ejemplos. ¿Se acuerdan de algunos de estos ejemplos de conflictos? Sí. ¿Cuál? Si bien recuerdo tenía que ver con, bueno, no era macho contra hembra, era más bien contra machos entre sí. Así que olvidar, no creo que cuente. Ok. Sí, pero ahora sí estamos hablando del conflicto entre sexos, macho contra hembra. ¿Se acuerdan de algunos? Les pasé una lista. El de los zapateros. El de los zapateros, El de las llenas también. el de las llenas. ¿Qué hacen las llenas? Pues bueno, la hembra era como la dominante, ¿no? Y luego, sí, como que apaleaba a los machos. Bueno, pero eso es agresión, no es un conflicto evolutivo. No, es un conflicto cuando tenemos una relación egoísta, cuando el beneficio en la adecuación de un sexo va a afectar la adecuación del otro. Ok, creo que así quedó más claro, ¿no? Pero es un conflicto evolutivo cuando el beneficio en la adecuación de un sexo afecta del otro. De los zapateros es un ejemplo.
porque los machos desarrollan estructuras para aferrarse a las hembras, con lo que mejoran su adecuación, pero evitan que las hembras copulen con otros y disminuye la adecuación de las hembras. Y las hembras desarrollan estructuras, pues, para que el macho no se agarre, o bueno, que impiden que el macho se agarre, con lo que mejoran su adecuación, pero afectan la de los machos. Entonces, eso es un conflicto, ¿no? Sí. Tenemos el de los patos, ese no se los dije. Los patos machos se forman en grupitos y violan a las hembras. Entonces, obviamente están mejorando su adecuación, pero están dañando a la hembra. Están afectando su supervivencia, su adecuación. La hembra a lo mejor puede sacar esa nidada, pero si disminuye su sobrevivencia no va a sacar tanta descendencia como si no hubiera esta conducta en los machos. Los tapones seminales que ponen algunos roedores, también insectos a las hembras. El macho sí consigue la adecuación, pero está disminuyendo la de la hembra, pues porque ya no puede volver a copular. ¿Ok? Bueno, ahora que les quería presentar para el de hoy. Cuidado parental. Muchas especies, como ya vimos, invierten en el cuidado parental de las crías porque obtienen un beneficio directo en su adecuación. Aquí sí es un beneficio directo. Si la cría sobrevive, va a dejar más descendientes, que son los genes de los padres, ¿no? Entonces va, un buen beneficio en la adecuación. Pero, en términos de costos, es costoso. Se gasta mucha energía, se gasta tiempo en estar cuidando a las crías. Entonces, podría surgir un conflicto si uno de los padres abandona la crianza de los pollitos. Entonces, es particularmente el macho. Si el macho abandona la crianza de los pollos, en este caso en las águilas, su adecuación va a mejorar porque va a poder reproducirse con otras hembras sin perder la cría anterior, ¿no? Y la hembra, pues obviamente se lleva el costo de cuidar a los pollos. Entonces aquí tenemos un conflicto entre machos y hembras. ¿Ok? Sí. Ahora, de una forma curiosa, eso no ocurre, nada más lo puse para contrastar porque aquí no hay ese conflicto, por ejemplo, en los caballitos de mar, debido a que el cuidado parental solo se restringe a cuidar a los huevos, no se invierte tiempo en alimentarlos ni recursos. Entonces, este machito que lleva cargando a sus huevos en su saco, puede tranquilamente ir buscar otra hembra, aparearse y mejorar su adecuación sin costo por crianza por el cuidado parental. Vamos a ver que estas estrategias varían también dependiendo de la naturaleza de cada especie. ¿Alguna pregunta? El caballito de mar era un conflicto de macho contra hembra. No, en el caballito de mar no hay este conflicto. Solo es un ejemplo de que no es igual en todos. Dependen de muchos factores, ¿no? En el caballito de mar no hay conflicto. Y entonces vemos algo que no se suele ver en aves o mamíferos. Vemos un macho que contribuye al cuidado parental, que se encarga de todo el cuidado parental más bien. ¿Ok? Luego tenemos el conflicto de hermano contra hermano. A pesar del comportamiento altruista que vimos, también podemos imaginar que hay una competencia dentro de una misma familia entre los hermanos por los recursos que traen los padres, los recursos en general que invierten los padres. Entonces, un hermano que desarrolle conductas
le permitan acaparar recursos, pues va a mejorar su sobrevivencia y con ello su adecuación con respecto de los hermanos que no desarrollen estas conductas. Y hay montones. Creo recordar que incluso en los tiburones tenemos este tipo de casos antes de que nazcan, antes de que abandonen el vientre materno. Desde el punto de vista evolutivo, para un hermano puede ser un beneficio eliminar al otro. Por los terrenos. Pues más o menos, porque todavía no he querido pasar a humanos, pero en nuestro caso, pues sí, ese tipo de recursos traen beneficios en la adecuación. Luego tenemos el infanticidio. Ese también ya lo habíamos platicado, ¿no? Esto puede ser por una redistribución de recursos por parte de los padres. Si la situación ambiental cambia y los recursos no son suficientes para soportar a toda la camada ni dada o todos los descendientes, pues los padres pueden eliminar algunos de ellos para que redistribuir los recursos y alcancen para sacar al menos unos poquitos. Pues más vale sacar unos pocos que perderlos a todos. ¿Ok? Y bueno, también tenemos el otro caso de conflicto entre machos en donde ocurre el infanticidio por eliminación de los genes competidores del otro macho. Y son comportamientos bien comunes, se presentan en prácticamente todos los grupos de mamíferos. Creo que en ungulados no. Bueno, tampoco he visto tanto eso en humanos. ¿En qué? Humanos. En humanos. Pregúntale a Hansel y Gretel. O sea, hay excepciones, claro. Claro, hay excepciones. Por eso no he querido pasar humanos. Los humanos, hay varios conflictos, no sé una mala palabra. No podemos hacer una interpretación directa de estos aspectos sobre humanos, o sobre los humanos. Porque si bien seguramente muchos de todos estos patrones evolutivos que hemos visto están actuando en nosotros, tiene implicaciones éticas y morales. Entonces, hay que trabajar con pincitas cuando se quiere hacer estas conclusiones con humanos. ¿Ok? Pero en primates, en simios, sí hay infanticidio. Luego tenemos el conflicto padres contra descendientes. Y sigue siendo por este rollo de los recursos. Ya vimos que entre hermanos, para un descendiente, el mayor beneficio en su adecuación lo obtiene acaparando los recursos que vienen de los padres. ¿Ok? Pero para los padres, el mayor beneficio en la adecuación viene si todos esos descendientes sobreviven. Entonces, son dos estrategias contrarias, tenemos un conflicto. ¿Vale? En ese caso, los padres en general van a tener igual mecanismos para evitar que uno de los descendientes, que uno de los hijos intente acaparar todos los recursos. ¿Tiene alguna duda? Todo bien. Todo bien. Por último, este ejemplo igual lo encontré hace poquito. Resulta que en los seres humanos, bueno, ustedes saben que el intercambio de nutrientes entre la madre y el embrión se realiza a través de un órgano que es la placenta, ¿no? Donde se van a encontrar el sistema nervioso, el sistema circulatorio de la madre y del embrión, sin llegar a mezclarse.
sin llegar a mezclarse la sangre. Simplemente se acercan ambos sistemas circulatorios. ¿Ok? Algo muy interesante es que una vez que se empiezan a realizar estos sitios de encuentro, se inflaman, crecen los vasos sanguíneos que vienen del embrión, constriñendo los que vienen de la madre, con lo que es como si estuvieran aumentando la presión y forzando a acaparar más recursos, pues, de la madre. ¿Cómo ven? Es lo que les digo, seguramente muchas de estas cosas actúan en humanos. Simplemente o no los hemos descubierto o no los queremos interpretar así, o hay que trabajarlo con cuidado porque luego otra gente lee a medias el artículo y saca conclusiones peligrosas, ¿verdad? ¿A quién le preguntamos? ¿A Hitler? Y si no creen que esto sea por un conflicto padre-hijos, este caso del embrión, resulta que esta inflamación en los vasos sanguíneos del embrión está dada por un gen que se hereda por línea paterna. Solo se hereda por solo se expresa en los cromosomas que vienen de los padres hombres. Mientras que hay otro gen que se hereda por vía materna, que es un inhibidor del gen del crecimiento de los vasos sanguíneos. O sea que tenemos un caso de carrera armamentista, de coevolución antagónica. ¿Alguna pregunta? ¿Ese en qué especie era? No escuché. Humanos. ¿En humanos ok. Profe, ¿tiene el artículo de donde sacó esa información? En particular no, pero les hago la referencia cruzada y se los busco. Okay. Sí, por favor. El otro artículo donde leí para encontrar el original y ya se los paso. Y seguro es más de uno, pero bueno. Muy bien, ya para concluir. Un poquito de lo que estamos también platicando. Cuando estudiamos conducta animal, hay que ser cuidadosos con nuestras interpretaciones. Usamos palabras que vienen desde el comportamiento humano y desde la economía para describir fenómenos biológicos porque son cómodas y porque son intuitivas. ¿Ok? Pero no es porque los individuos altruistas sean buenos. No, simplemente es una estrategia que se ve beneficiada por la selección. ¿Ok? Ni tampoco es que los individuos que engañan, que son tramposos, sean malos. Una vez más, son estrategias que se ven beneficiadas, que mejoran la adecuación de alguna manera. ¿Ok? Evitar estas etiquetas siempre. También lo que les decía al principio, los seres vivos no eligen su estrategia. Estas estrategias están determinadas genéticamente y son hereditarias y por tanto son susceptibles de selección natural. Son más difíciles las de los comportamientos innatos, pero eso los tratamos el día del martes pasado. La recompensa, los beneficios que están obteniendo, cuando hablamos en términos evolutivos, es siempre en la adecuación. Y ya dijimos que adecuación es sobrevivencia y fecundidad. Y por último, lo más interesante no es identificar estas estrategias. No es interesante saber que la ratita mamá se come al ratita hijito. Que algunas aves engañan al grupo y no cooperan en la vigilancia. O sea, sí, wow, pero lo más interesante es ver entonces cuáles son las presiones evolutivas que permiten que estas estrategias se mantengan en el tiempo, que básicamente es lo que le dedicamos la clase, ¿no?
es entender cuáles son las reglas del juego, cuáles son las reglas de la evolución. Y espero que se hayan dado cuenta hasta este punto del curso, y todavía nos falta mucho, que la evolución no es como nos los pintaron en la primaria y secundaria, no solo es selección natural. Es un fenómeno muy, muy complejo. Y en cuanto más factores vamos agregando, más empiezan a interactuar entre ellos y se pone interesante. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Supongo que no. No dije realmente nada nuevo. Bueno, 3 anuncios. Número 1. El próximo jueves 16 de diciembre, todos atención, el próximo jueves 16 de diciembre, en una semana, tenemos el tercer examen parcial. Los temas que van a venir son los que hemos visto, los que han visto conmigo, desde que yo tomé el curso, hasta el próximo martes que veamos sociobiología. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Solo una pregunta. ¿Sí? ¿Va a ser como, va a mandarlo por el Classroom y hay que entregarlo algún día posterior, o ese mismo día se tiene que entregar, o cómo aplica? Muy bien. El modo del examen va a ser síncrono. Voy a crear un formulario que voy a subir a Classroom y durante ese día van a tener exactamente el tiempo de la clase, las 3 horas para contestar el examen. Yo espero que lo hagan en 2. ¿Ok? Ahí van a tener diferentes tipos de reactivos, de opción múltiple, de relación de columnas y de desarrollar ideas, seguramente. Y bueno, es eso, tienen ese tiempo. También durante esas 3 horas voy a permanecer conectado todo el tiempo por si surge alguna pregunta, algún problema, no se entiende la redacción de alguna de las actividades, de las preguntas del examen. Pues pueden conectarse y con gusto los atenderé. De hecho, les recomiendo ampliamente que se conecten todos, porque si alguien de momento habla y pregunta, pues todos se ven beneficiados. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Qué más? Al finalizar el tiempo de la clase, a las 9 de la noche, se cierra el examen y ya no se reciben más respuestas. ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo sobre el examen, a menos que tengan otra duda. Segundo aviso, le subí una nueva actividad a Classroom el día de ayer. Es otra lectura de 2 artículos que tienen que ver igual con conductas en animales. Los vamos a discutir el próximo martes, en la siguiente clase. Son artículos cortitos, muy interesantes. Creo que uno es uno de la revista Trends y la otra de un Science. Están buenos los dos. Y esta vez sí les voy a pedir un reporte de lectura. ¿Vale? Sí, Algo gracias. breve. Algo breve. Le estoy dando la indicación de que sea máximo, así ya como mucho una página por cada artículo, pero puede ser pues sí, breve. Concéntrense en buscar cuáles son los puntos principales, cuáles son las preguntas que estaban explorando, los objetivos del artículo. ¿De acuerdo? La actividad anterior hablábamos sobre métodos, entonces esta vez vamos a concentrarnos en los objetivos del artículo, que es lo que estaban discutiendo. Y por último, les voy a dejar hoy otra actividad que va a ser un ensayo. Un ensayo es un escrito, ¿cómo se llama? Original, de su propia autoría, está hecho con sus propias palabras, donde van a desarrollar ampliamente y argumentar un tema. El tema va a ser adaptación biológica. ¿Ok? Quiero ver cómo andan en esto de la escritura, del texto argumentativo. El tema va a ser
tema más particular se los voy a dejar libre. En la actividad de Classroom les voy a poner una serie de sugerencias, pero ustedes pueden tomar la que quieran. Pueden desde tratar de cómo funciona la adaptación, elegir a lo mejor un grupo cercano a su corazón y digan, a ver cuáles son las adaptaciones evolutivas que tienen este grupo. O pueden retomar lo que vimos del artículo de World y Wanting y tratar de ver, bueno, actualmente cuáles son otras constricciones o otros problemas que tiene el programa adaptacionista. No sé. El chiste es que escojan algún tema sobre la adaptación y lo desarrollen. ¿De acuerdo? No, se pueden repetir, no hay ningún problema, pero es original, así que quiero pensar que no se van a estar copiando entre ustedes. Simplemente elijan los temas y ya si por coincidencia el compañero eligió lo mismo, no pasa nada. Quiero imaginar que no se pusieron de acuerdo y por tanto sus ensayos deberían de verse muy diferentes. ¿Y de cuánto sería la extensión de este? Otros detalles. Como quiero que sea algo más formal, va a ser de más de una página, el mínimo va a ser una página igual, pero como tampoco puedo invertir yo tanto tiempo en revisar el ensayo de todos, el máximo va a ser de 4, contando la literatura. Pues mínimo una página, máximo 4, escrita en computadora. No se trata de argumentar nada más a lo loco. Si van a poner argumentos, tienen que tener sus referencias, sus citas, ¿ok? Entonces tienen que estar citado. No recuerdo cuánto les puse, pero creo que mínimo unas 5 referencias. Yo esperaría que fueran muchas más. ¿Qué más? Fecha de entrega. No recuerdo exactamente, pero va a ser lejana. Va a ser en enero. Con lo que les voy a dejar una semana de diciembre para que hagan su ensayo y una semana en enero. Si quieren trabajar en vacaciones, pues tienen otras 2 semanas extra para eso. ¿De acuerdo? Más o menos un mes la fecha de entrega. Al decir adaptación biológica, hace referencia a escribir las adaptaciones de un grupo que nos interese, por así decirlo. ¿De qué, perdón? Escribir las adaptaciones y su origen de un grupo que nos interese. Lo que tú quieras. El tema general es adaptación. Elige algo que te llame la atención sobre la adaptación y lo desarrollas. ¿Okay? Si ponen atención, todo lo que hemos estado viendo desde que yo tomé el curso ha sido adaptaciones. Lo hemos abordado desde muchos puntos de vista. Nos les hemos pasado hablando de supervivencia y fecundidad y de heredabilidad y de variaciones en los genes, ¿no? Entonces, por eso, creo que sería un excelente ejercicio para resumir lo que hemos visto en este cuartito del curso. ¿Vale? Sí, está bien. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el examen y el ensayo? ¿Cuándo va a enviar las instrucciones del ensayo? Se las envío en cuando termine de redactarlas. Me interrumpieron hace rato, entonces, pronto, hoy mismo. Bueno, si no quedan dudas, miren, yo aquí compartiendo, mejor así. Pues ya, vamos a descansar. Hoy salimos más temprano. Okay, gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe.